Notas Oscuras, un canal de terror que cuenta historias reales, macabras y siniestras que te harán perder el sueño. Buenas noches a todos en el canal de Notas Oscuras. Estoy aquí para pedirles que le den me gusta al video y se suscriban al canal, ya que esto ayuda mucho y me animas a hacer más videos para ustedes. Buenas noches a todos. Me llamo Enrique Salgado y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de España. Siempre he presumido de ser un hombre pragmático, de los que creen únicamente en lo que pueden ver con sus propios ojos o tocar con sus manos, o al menos así era hasta hace 3 meses, cuando ocurrió algo que ha quebrado todas mis certezas. Era finales de noviembre y me tocaba cubrir una ruta que conozco como la palma de mi mano. Desde Sevilla hasta Burgos, atravesando la meseta castellana. El tiempo no acompañaba. Una niebla espesa había caído sobre la Nacional 122 a la altura de Aranda de Duero, y la previsión anunciaba que empeoraría conforme avanzara la noche. Llevaba conduciendo desde el amanecer, con solo un par de paradas para estirar las piernas y tomar un café. El cargamento debía llegar a primera hora del día siguiente y no podía permitirme retrasos. La radio hacía tiempo que solo emitía estática, así que la había apagado. Mi único acompañante era el ronroneo constante del motor de mi Scania y el sonido hipnótico de los neumáticos sobre el asfalto. La niebla se había vuelto tan espesa que apenas distinguía unos metros por delante. Reduje la velocidad. En estos casos, lo prudente es extremar las precauciones. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al principio pensé que era otro vehículo, un punto de luz tenue que parecía flotar en la distancia. Pero algo no cuadraba. La luz no se movía como las de un coche o un camión. Oscilaba suavemente como una llamada, como si alguien agitara un farol en medio de la carretera. A medida que me acercaba, la luz desapareció. Me froté los ojos. El cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pensé, decidí detenerme en la siguiente área de descanso. Necesitaba un café bien cargado y quizás una cabezada de 20 minutos. El área de servicio Los Álamos apareció como una bendición entre la bruma. Aparqué el camión y entré en la cafetería. El lugar estaba prácticamente vacío, salvo por un hombre mayor sentado en la barra y la camarera, una mujer de unos 50 años con expresión cansada. Un café solo, bien cargado, pedí. Mientras me sentaba en un taburete junto al hombre, él me miró de reojo como evaluándome. ¿Vienes de la Nacional 122? Me preguntó con voz ronca. Asentí mientras la camarera me servía el café. Ten cuidado con ese tramo, muchacho, continuó. Especialmente en noches de niebla como esta. Sonreí con cierta condescendencia. Estaba acostumbrado a las historias de viejos camioneros. Conozco la ruta perfectamente. Llevo años recorriéndola. El anciano dio un sorbo a su vaso de coñac. Entonces, quizás hayas oído hablar de los sucesos del kilómetro 94. La camarera, que limpiaba vasos cerca, hizo un gesto de disgusto. Paco, no empieces con esas historias otra vez, le regañó. Vas a asustar al chaval. No es una historia, Concha, replicó el viejo con firmeza. Yo lo vi con estos ojos que se comerán los gusanos. Mi curiosidad se despertó. Siempre me han gustado las leyendas de carretera, aunque nunca las he creído. ¿Qué? ¿Sucesos?, pregunté. El viejo Paco me miró fijamente antes de hablar. Hace 15 años en ese tramo de carretera hubo un accidente terrible. Un autocar lleno de niños que volvían de una excursión chocó contra un camión cisterna. No sobrevivió nadie. 23 almas inocentes. Desde entonces, muchos conductores aseguran haber visto cosas extrañas en ese kilómetro. Luces que aparecen y desaparecen, figuras infantiles en la cuneta, voces en la radio, y algunos, los más desafortunados, han visto a una mujer vestida de blanco pidiendo que la lleven. Sonreí con escepticismo. La clásica historia del autoestopista, fantasma.
La he escuchado en docenas de versiones diferentes. Piensa lo que quieras, contestó el viejo. Pero yo te aconsejo que no recojas a nadie esta noche y que pases ese tramo rezando lo que sepas. Terminé mi café mientras escuchaba más advertencias del anciano. Por cortesía fingí interés, pero lo cierto es que no creí ni una palabra. Me despedí y volví a la carretera. La niebla seguía siendo densa, pero me sentía más despejado gracias al café. Conducía con precaución, pendiente del contador de kilómetros. Por pura curiosidad, quería saber cuándo pasaría por el famoso kilómetro 94. Cuando el cuentakilómetros marcaba 92, comencé a sentir un extraño frío en la cabina. Revisé la calefacción. Funcionaba correctamente. Sin embargo, el frío se intensificaba. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando el indicador marcó 93. Y entonces sucedió. La radio se encendió sola. Al principio solo emitía estática, pero luego, entre el ruido, comenzaron a distinguirse voces infantiles. Cantaban una canción de corro, como en un patio de colegio. Mi primer instinto fue apagarla, pero cuando pulsé el botón, el volumen aumentó. Mi corazón latía con fuerza cuando el cuentakilómetros marcó 94. Las luces del camión parpadearon y el motor tosió, como si fuera a calarse. Y allí, en el arcén derecho, vi una figura pálida. Una mujer joven con un vestido blanco, empapado a pesar de que no llovía. Levantaba la mano, pidiendo que me detuviera. Apreté los dientes y pisé el acelerador. Las historias del viejo me habían sugestionado, me dije. Era solo una autoestopista normal, y yo estaba dejándome llevar por cuentos de camioneros. Pero entonces algo golpeó la puerta del copiloto. Giré la cabeza y la vi. La mujer de blanco estaba allí, corriendo junto al camión a una velocidad imposible. Su rostro lívido pegado a mi ventanilla, sus ojos completamente negros, su boca abierta en un grito silencioso. Grité y di un volantazo. El camión derrapó en la carretera húmeda. Luché por recuperar el control, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Cuando por fin logré estabilizar el vehículo, la mujer había desaparecido. Las voces en la radio también habían cesado. Conduje los siguientes 20 kilómetros con las manos temblorosas, rezando todas las oraciones que recordaba de mi infancia. No me detuve hasta llegar a una estación de servicio bien iluminada y llena de gente. Allí, incapaz de seguir conduciendo, pedí una habitación para pasar la noche. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro pálido, esos ojos negros como pozos sin fondo. Al amanecer, cuando regresé al camión, encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña huella de mano infantil en el cristal del copiloto. Desde aquella noche, he cambiado mis rutas para evitar ese tramo. He intentado convencerme de que fue una alucinación provocada por el cansancio, pero sé lo que vi. Y cada vez que escucho a otros camioneros hablar de experiencias similares en ese mismo punto, el frío vuelve a mi espina dorsal. Así que os lo advierto, compañeros de la carretera, si alguna vez conducís por la Nacional 122 en una noche de niebla y veis luces extrañas cerca del kilómetro 94, no os detengáis. Y si una mujer de blanco os pide que la llevéis, seguid vuestro camino, porque hay pasajeros que nunca deberían subir a nuestros vehículos, y destinos a los que ningún camión debería llegar jamás. Buenas noches y buena ruta a todos. Que vuestros viajes sean tranquilos y vuestros fantasmas, pocos. Continuación. Buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Durán, y llevo dedicándome al transporte por carretera desde hace casi 30 años. Soy transportista autónomo, con base en Valencia, aunque mi trabajo me lleva por toda la península. Lo que voy a contarles hoy no lo he compartido con muchas personas. De hecho, solo mi esposa y un par de compañeros de profesión conocen esta historia. No soy un hombre supersticioso, ni dado a creer en fenómenos paranormales. Soy católico, sí, pero de los que van a misa en Navidad y poco más.
Sin embargo, lo que experimenté en la autovía del norte me hizo replantearme muchas cosas. Era mediados de febrero, uno de esos inviernos especialmente duros que azotan la meseta castellana. Había recogido una carga en Irún y debía entregarla, en Madrid, a primera hora de la mañana siguiente. El tiempo era terrible. Aguanieve, rachas de viento y una visibilidad reducida al mínimo. Conducía mi Mercedes Actros, un vehículo que conozco como a mí mismo después de tantos kilómetros juntos. Pasado Burgos, la autovía del norte se volvió especialmente solitaria. Era comprensible. Con ese tiempo, solo los que teníamos obligación estábamos en la carretera. La radio emitía un programa nocturno, de esos que hacen compañía a los conductores, pero la señal iba y venía conforme atravesaba las zonas más remotas. Tras pasar Aranda de Duero, me adentré en un tramo conocido, entre los camioneros como la Recta del Infierno. No es su nombre oficial, claro, pero así la llamamos por los muchos accidentes que allí se han producido a lo largo de los años. Una combinación de factores la hace peligrosa. Es un tramo largo y monótono, donde es fácil que el sueño o la distracción te jueguen una mala pasada, y además suele formarse hielo en el pavimento durante el invierno. La aguanieve había dado paso a la nieve pura, y conducía con extrema precaución. El ronroneo constante del motor, el vaivén de los limpiaparabrisas y la oscuridad casi absoluta de la carretera creaban un ambiente hipnótico. Para mantenerme alerta, subí el volumen de la radio, pero solo conseguí aumentar la estática. Fue entonces cuando noté algo extraño por el retrovisor. Unas luces me seguían a cierta distancia. Nada raro en ello, salvo por un detalle. Llevaban exactamente la misma velocidad que yo, manteniendo siempre la misma distancia. Si aceleraba un poco, aceleraban. Si reducía, ellos también. Al principio pensé que sería un coche que se sentía seguro, siguiendo a un vehículo más grande en esas condiciones meteorológicas. Es algo habitual. Pero había algo en la disposición de aquellas luces que me resultaba inquietante. No parecían corresponder a ningún modelo de vehículo que yo conociera. Durante casi 20 kilómetros mantuvimos esta extraña danza. Yo variaba ligeramente mi velocidad, y las luces respondían con precisión milimétrica. Mi inquietud iba en aumento. Decidí detenerme en la siguiente área de servicio para comprobar el estado de la carretera. Y, aunque no quisiera admitirlo, también para ver qué hacía aquel vehículo. El área de servicio, Los Pinos, apareció como un oasis de luz en medio de la oscuridad. Entré con el camión y me detuve en la zona reservada para vehículos pesados. Esperé unos minutos, pero las luces que me seguían nunca entraron en el área. Parecía que habían seguido su camino por la autovía. La cafetería estaba prácticamente vacía. Solo un empleado medio adormilado tras el mostrador y un guardia civil que apuraba un café antes de volver a su patrulla. Me senté en la barra y pedí un café con leche y un bocadillo. ¿Viene de Burgos?, me preguntó el guardia civil, rompiendo el silencio. Sí, y vaya noche, respondí. La carretera está imposible. El agente asintió con gesto grave. Hemos tenido un aviso hace una hora. Un accidente grave en el kilómetro 247. Sentí un escalofrío. Había pasado por ese kilómetro hacía aproximadamente una hora. ¿Qué ha ocurrido?, pregunté mientras me servían el café. Un coche se ha salido de la vía y ha volcado. El conductor ha fallecido en el acto. Una tragedia. Iba solo. Un hombre de mediana edad. Lo peor es que probablemente el cuerpo lleve ahí desde ayer. Con este temporal, nadie lo había visto hasta que un quitanieves ha pasado esta noche. Terminé mi café en silencio, pensando en la fragilidad de la vida y en lo peligrosas que pueden ser las carreteras. Pagué y volví a mi camión, decidido a mantener la máxima concentración durante el resto del trayecto. La nieve seguía cayendo cuando regresé a la autovía. La visibilidad había empeorado y avanzaba a velocidad reducida. Llevaba apenas 10 minutos de marcha cuando vi por el retrovisor las mismas luces de antes. Allí estaban, a la misma distancia, siguiéndome con aquella precisión sobrenatural.
Esta vez sentí verdadero miedo. No era normal. Ningún conductor mantiene esa distancia tan exacta durante tanto tiempo. Comencé a acelerar, superando incluso la prudencia que la carretera nevada exigía. Las luces aceleraron también, siempre al mismo ritmo, siempre a la misma distancia. De repente, la radio volvió a funcionar, pero no emitía el programa nocturno, sino una extraña interferencia. Entre la estática, creí distinguir una voz. Era apenas un susurro, pero me pareció que pronunciaba palabras en español. Me concentré en escuchar, bajando incluso la calefacción para eliminar el ruido del ventilador. «Ayuda, por favor, estoy aquí». La sangre se me heló en las venas. Aquella voz sonaba desesperada, entrecortada por la estática, como si proviniera de muy lejos, o de otro lugar completamente diferente. Fue entonces cuando las luces que me seguían comenzaron a acercarse. Ya no mantenían la distancia, sino que ganaban terreno rápidamente. Mi corazón latía desbocado. En cuestión de segundos, las luces estaban prácticamente pegadas a mi parachoques trasero. Pero lo más aterrador era que ahora podía verlas con claridad a través del retrovisor. No pertenecían a ningún vehículo. Eran dos orbes luminosos que flotaban a la altura donde deberían estar los faros de un coche, pero no había nada más. No había vehículo, no había estructura física alguna que la sostuviera. La voz en la radio se hizo más clara. Kilómetro 247. Mi coche... ¡Ayuda! Y entonces lo comprendí. El accidente del que había hablado el guardia civil. El hombre que había fallecido. De alguna manera, estaba siguiéndome, pidiendo una ayuda que ya no podía recibir. Los orbes de luz comenzaron a rodear mi camión. Uno pasó junto a mi ventanilla, iluminando brevemente la cabina con un resplandor azulado. Por un instante, en ese fogonazo de luz vi un rostro reflejado en el cristal. No era mi rostro, era la cara de un hombre de mediana edad, con una expresión de terror absoluto. Sus ojos estaban muy abiertos, su boca congelada en un grito silencioso. Y entonces, tan rápido como había aparecido, se desvaneció. Las luces desaparecieron de golpe. La radio volvió a emitir el programa nocturno como si nada hubiera ocurrido. Me quedé solo en la carretera nevada, temblando incontrolablemente, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Conduje el resto del trayecto en un estado de aturdimiento, rezando en voz baja. Llegué a Madrid al amanecer. Entregué la carga y busqué un hotel. Necesitaba dormir, aunque dudaba que fuera capaz de cerrar los ojos. Esa misma tarde, incapaz de contener mi curiosidad y mi miedo, busqué en internet noticias sobre accidentes en la autovía del norte. Lo encontré en un periódico digital local. Un hombre de 52 años fallece al salirse su vehículo de la vía en el kilómetro 247 de la A1. La noticia mencionaba que el accidente se había producido probablemente 24 horas antes de que encontraran el cuerpo. La víctima era un comercial que viajaba solo y, según las primeras hipótesis, podría haberse quedado dormido al volante. La fotografía que acompañaba la noticia mostró el coche volcado, cubierto de nieve, pero lo que me dejó sin aliento fue la imagen del fallecido que incluía el artículo. El mismo rostro que había visto reflejado en la ventanilla de mi camión. Desde aquella noche, he vuelto a pasar muchas veces por ese tramo de la autovía del norte. Jamás he vuelto a ver aquellas luces ni a escuchar esa voz en la radio. Pero cada vez que me aproximo al kilómetro 247, no puedo evitar sentir un escalofrío y acelerar un poco más. No sé qué ocurrió aquella noche de febrero. No sé si fue el espíritu de aquel desafortunado conductor, buscando ayuda, o si mi mente, cansada por las horas al volante, me jugó una mala pasada. Solo sé que desde entonces, cada vez que veo luces que me siguen en una carretera solitaria, no puedo evitar mirar con más atención, porque a veces, lo que nos persigue en la oscuridad no siempre es otro vehículo. Y si alguna vez, compañeros de carretera, pasáis por ese punto en una noche de nevada y vuestra radio comienza a emitir extrañas interferencias, no os detengáis.
Seguid adelante. Hay almas perdidas en las carreteras que no podemos ayudar, por mucho que lo deseen. Buenas noches a todos, y conducid con prudencia, no solo por los peligros que podemos ver, sino también por aquellos que habitan en las sombras de las autovías. Continuación. Buenas noches a todos. Me presento, soy Manuel Jiménez, camionero de profesión desde hace 32 años, nacido y criado en Albacete, aunque ahora resido en Valencia. Lo que voy a contaros no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a mi esposa, no porque tema que me tomen por loco, sino porque temo que al pronunciarlo en voz alta, de algún modo, pueda invocarlo de nuevo. Todo comenzó hace 4 meses, durante un trayecto que realizo con frecuencia, la ruta que conecta Valencia con Santiago de Compostela, un recorrido largo que suelo hacer en 2 etapas, con una noche de descanso en algún hostal de carretera. Aquella vez, sin embargo, llevaba un cargamento urgente y decidí hacer el viaje del tirón, parando solo lo imprescindible. La primera mitad del trayecto transcurrió sin incidencias. La Nacional 630 se extendía ante mí, vacía a esas horas de la madrugada. Había atravesado Castilla-La Mancha y entraba en Castilla y León cuando el tiempo cambió bruscamente. Una niebla densa, casi sobrenatural, comenzó a engullir la carretera. Os juro que en mis 3 décadas conduciendo nunca había visto nada igual. Era como si alguien hubiera tejido una mortaja blanca sobre el paisaje. ¿Reduje la velocidad? Como es lógico. La visibilidad se había reducido a apenas unos metros. La radio no captaba ninguna emisora, solo un murmullo constante que me ponía los pelos de punta. Decidí apagarla y conducir en silencio. Atravesaba una zona montañosa cerca de los montes de León cuando noté algo extraño. El sonido del motor de mi camión empezó a cambiar, como si estuviera esforzándose más de lo normal. Miré los indicadores. Todo parecía en orden. Sin embargo, tenía la impresión de que el vehículo pesaba más, como si hubiera recogido carga adicional en algún punto. Entonces lo escuché por primera vez. Un suave rasgueo en la lona que cubría el remolque. Al principio pensé que serían ramas de árboles, pero estaba en un tramo despejado. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Algo o alguien estaba arañando la lona desde dentro. Me dije que era imposible. Yo mismo había supervisado la carga en Valencia. Nadie podría haberse colado en el remolque, pero el ruido continuaba, cada vez más intenso, más desesperado, como si docenas de manos intentaran desgarrar el material desde el interior. Decidí detenerme en el próximo área de descanso para comprobar qué ocurría. Encontré un pequeño apartadero unos kilómetros más adelante y aparqué. La niebla era tan densa que las luces apenas iluminaban un par de metros a mi alrededor. El silencio era absoluto. Ya no se oían los arañazos. Bajé del camión con una linterna y caminé hacia la parte trasera. Mis pasos resonaban extrañamente amortiguados por la niebla. Al llegar al remolque, vi que el precinto de seguridad estaba intacto. Nadie había abierto las puertas desde Valencia. Y sin embargo, algo no encajaba. Con mano temblorosa rompí el precinto y abrí las puertas. El haz de mi linterna recorrió el interior. La carga, cajas de componentes electrónicos, estaba perfectamente colocada, tal como la habíamos dejado. No había nadie allí. Suspiré aliviado, pensando que mi mente me había jugado una mala pasada. Fue entonces cuando lo noté. Un olor, dulzón y nauseabundo que no supe identificar, y algo más. Las cajas del fondo parecían estar húmedas, como si alguien hubiera derramado un líquido sobre ellas. Me acerqué para examinarlas mejor y pisé algo blando. Bajé la linterna. El suelo del remolque estaba cubierto de una sustancia viscosa que no había estado allí durante la carga. Era como un moho grisáceo que palpitaba levemente, y entonces, para mi horror, vi que estaba formando patrones, líneas,
y curvas que se asemejaban a rostros humanos deformados por el dolor. Retrocedí horrorizado, cerré las puertas de golpe y regresé a la cabina. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Tenía que llegar cuanto antes a un lugar poblado, con luz, con gente normal. Arranqué y pisé el acelerador. El camión respondió con un quejido metálico, como si protestara. La niebla seguía siendo igual de densa, pero ahora me parecía que tenía formas, que adoptaba siluetas humanas por momentos, figuras que me observaban, que extendían brazos etéreos hacia el camión mientras pasaba. La radio se encendió sola. No emitía música ni noticias, sino un coro de susurros. Voces que hablaban al unísono en un idioma que no podía comprender, pero que de algún modo entendía. Me llamaban, me invitaban a detenerme. Me prometían cosas. Intenté apagarla, pero no respondía. El volumen aumentaba gradualmente, mientras las voces se volvían más claras. Empezaron a hablar en castellano. Eran voces de hombres y mujeres de distintas edades, mezcladas en una cacofonía infernal. «Llévanos contigo, Manuel», decían. «Solo queremos volver a casa». ¿Cómo sabían mi nombre? Nadie lo había mencionado durante el viaje. El pánico me invadió. Arranqué la radio de cuajo, pero las voces continuaron. Ahora parecían venir de todas partes, del salpicadero, de los asientos, de mi propia cabeza. Y volvió el sonido de arañazos, esta vez no solo en la lona del remolque, sino también en el techo de la cabina. Como si decenas de personas intentaran entrar. El camión empezó a moverse de forma errática, como si alguien más estuviera manipulando el volante. «Déjanos conducir, Manuel. Conocemos un atajo». En mi espejo retrovisor vi movimiento. Algo se arrastraba desde la parte trasera del camión hacia la cabina. Una masa oscura y deforme que avanzaba lentamente. No quise mirar más. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuve el control del vehículo. Debía llegar a algún pueblo, a cualquier lugar donde hubiera luz. La niebla parecía abrirse, momentáneamente, revelando un cartel. Ponferrada, 5 kilómetros. Nunca 5 kilómetros me habían parecido tan largos. Las voces seguían susurrando, alternando súplicas con amenazas. El frío en la cabina era glacial, a pesar de que la calefacción estaba al máximo. Mi aliento formaba nubes de vaho frente a mi rostro. Y entonces empecé a ver rostros en la niebla. Docenas de ellos, presionando contra el parabrisas como si quisieran traspasarlo. Rostros deformados por el terror, por la angustia. Una mano pálida y huesuda apareció en el cristal del copiloto, dejando una marca húmeda mientras se deslizaba hacia abajo. Otra siguió, y luego otra. El camión empezó a llenarse de un líquido oscuro que surgía del suelo, subiendo lentamente hasta mis tobillos. Las luces de Ponferrada aparecieron por fin en el horizonte. Nunca había estado tan feliz de ver un pueblo. A medida que me acercaba a las primeras casas, las voces fueron desvaneciéndose. El líquido desapareció como si nunca hubiera estado allí. La niebla se disipó. Aparqué en la primera estación de servicio que encontré. Estaba temblando, empapado en sudor frío. El encargado me miró extrañado cuando entré. «¿Se encuentra bien, señor?» «Sí, solo necesito un café». Mientras esperaba mi café, escuché a 2 camioneros locales, hablando en una mesa cercana. «Han encontrado otro», decía uno. «Van 7 este año. ¿Dónde esta vez?», preguntó el otro. «En la cuneta de la Nacional 630, cerca del desvío a Astorga. Como todos los demás, sin una gota de sangre en el cuerpo, me acerqué a ellos, incapaz de contenerme. «Perdonad, ¿de qué habláis?». Me miraron con recelo, pero luego uno de ellos me explicó. «Desde hace 5 años aparecen camioneros muertos en ese tramo, siempre en noches de niebla. La Guardia Civil no tiene ni idea de qué ocurre. No hay signos de violencia. Solo…» Hizo un gesto con las manos. «Están secos, como momificados. ¿Y nadie sabe por qué?».
El hombre bajó la voz. Los viejos del lugar dicen que esa carretera se construyó sobre un antiguo cementerio de minos de la época de la peste negra. Cientos de cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. Dicen que cuando hay niebla, los muertos se levantan buscando cuerpos nuevos que habitar. Su compañero le dio un codazo. No le hagas caso. Son leyendas para asustar a los novatos. Pero yo ya no podía escuchar más. Salí corriendo hacia mi camión. Tenía que comprobar algo. Abrí las puertas del remolque. La carga parecía intacta, pero ahora, bajo la luz de la estación de servicio, pude ver marcas por todas partes. Arañazos, cientos de ellos, en las paredes interiores del remolque, y en el suelo, casi imperceptibles, huellas de pies descalzos que iban en todas direcciones. No completé ese viaje. Llamé a la empresa y dije que estaba enfermo. Alguien más llevó el cargamento a Santiago. Yo conduje directamente de vuelta a Valencia, pero no por la misma ruta. Desde entonces he evitado esa carretera y nunca más he conducido solo durante la noche. Hace 2 semanas me llegó un paquete anónimo. Dentro había un trozo de tela que reconocí como parte de la lona de mi remolque y una nota escrita con una caligrafía temblorosa y antigua. Te estaremos esperando. Conocemos un atajo, así que os lo advierto, compañeros. Si alguna vez conducís por la Nacional 630 y veis que la niebla desciende, no os detengáis, no escuchéis las voces y sobre todo no sigáis ningún atajo que no conozcáis, porque hay destinos de los que nadie regresa y pasajeros que nunca deberían viajar con nosotros. Buenas noches y que Dios os proteja en vuestros viajes. Continuación. Buenas noches. Permitidme que me presente. Me llamo Ernesto Domínguez Vega, camionero de profesión desde hace más de 25 años, recorriendo las carreteras de España de norte a sur y de este a oeste. Lo que voy a contaros esta noche, jamás lo he compartido con nadie, ni con mi familia, ni con mis compañeros de profesión. Es algo que he mantenido enterrado en lo más profundo de mi memoria, como quien entierra un cadáver que no quiere que sea descubierto. Pero hay secretos que, como los muertos, se niegan a permanecer bajo tierra. Todo ocurrió hace exactamente 5 años, durante un trayecto rutinario entre Sevilla y Madrid. Era finales de noviembre, y el invierno ya mostraba sus garras con una niebla espesa que devoraba el paisaje. El reloj de mi salpicadero marcaba las 2:30 de la madrugada cuando decidí tomar una ruta alternativa que me habían recomendado para evitar un tramo en obras de la autovía. La carretera secundaria parecía un túnel hacia lo desconocido. La niebla se había vuelto tan densa que mis faros apenas conseguían penetrarla unos cuantos metros. Conducía con extrema precaución, consciente de que en esos caminos estrechos cualquier error podía ser fatal. El GPS había dejado de funcionar hacía kilómetros, mostrando solo una pantalla azul sin información. Lo atribuí a la mala cobertura de la zona, algo habitual en algunas comarcas despobladas de España. Llevaba más de media hora por aquel camino cuando la radio comenzó a fallar. Al principio eran pequeñas interferencias, como estática ocasional interrumpiendo la música. Luego, la estática se convirtió en algo más perturbador. Susurros, voces apenas audibles que parecían hablar entre sí en un idioma incomprensible. Cambié de emisora varias veces, pero el fenómeno persistía. Finalmente opté por apagar la radio. El silencio que siguió resultó aún más inquietante que aquellos susurros. Era un silencio antinatural, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir más allá de los límites de mi camión. Ni siquiera podía oír el habitual ruido del viento contra la carrocería, a pesar de que las copas de los árboles se mecían violentamente a ambos lados del camino. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, a unos 100 metros por delante, iluminada brevemente por mis faros antes de que la niebla volviera a engullirla, una figura inmóvil en mitad de la carretera. Parecía un hombre, de espaldas a mí, vestido con un abrigo oscuro que le llegaba hasta los tobillos.
Reduje la velocidad y toqué el claxon esperando que se apartara. No hubo reacción. Volví a tocar el claxon, esta vez de manera más prolongada. La figura seguía inmóvil. Me detuve a unos 20 metros de distancia, dejando el motor en marcha. ¡Oiga!, grité a través de la ventanilla. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? Silencio. La figura no se movió ni un milímetro. Dudé sobre qué hacer. Las historias sobre atracos en carreteras solitarias no eran infrecuentes, y aquello podía ser perfectamente una trampa. Pero también cabía la posibilidad de que fuera alguien desorientado o en estado de shock tras un accidente. Finalmente, mi sentido del deber se impuso. Cogí la linterna que siempre llevaba en la guantera y bajé del camión, no sin antes asegurarme de que tenía las llaves bien sujetas en el bolsillo. El frío me golpeó como una bofetada nada más poner un pie fuera. Era un frío que iba más allá de lo normal, un frío que parecía absorber cualquier rastro de calor de mi cuerpo. «Señor, ¿se encuentra bien?», pregunté mientras me acercaba, con cautela, iluminando el suelo frente a mí con la linterna. A unos 10 pasos de distancia, la figura comenzó a girar lentamente. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando la luz de mi linterna alcanzó su rostro, o más bien, donde debería haber estado su rostro. En su lugar había solo una superficie lisa y pálida, como cera derretida y vuelta a solidificar. Sin ojos, sin nariz, sin boca. Solo 2 pequeñas hendiduras donde deberían estar las fosas nasales. Mi cuerpo se paralizó por el horror. Quería correr, pero mis piernas se negaban a responder. La criatura, porque ya no podía pensar en ella como un hombre, inclinó la cabeza hacia un lado, como estudiándome con una curiosidad macabra. Entonces, de la nada, comenzó a sonar una melodía. Era una nana infantil, distorsionada y lenta, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. La criatura dio un paso hacia mí, luego otro. Con cada paso, su cuerpo parecía estirarse, volverse más alto y delgado de lo humanamente posible. Finalmente, el pánico rompió mi parálisis. Retrocedí varios pasos antes de darme la vuelta y correr hacia el camión. Mis manos temblaban, tanto que me costó introducir la llave en la cerradura. Cuando por fin lo conseguí y me lancé al interior, cerré la puerta con un golpe seco y arranqué el motor de inmediato. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que fuera a salírseme del pecho. Por el retrovisor vi que la criatura seguía en el mismo sitio, observándome con su rostro sin rasgos. Puse la marcha y pisé el acelerador, deseando alejarme de allí lo más rápido posible. Pero el camión no se movió. Pisé el acelerador hasta el fondo. El motor rugía, pero el vehículo permanecía inmóvil, como si algo lo sujetara. Miré por el retrovisor de nuevo. La criatura había desaparecido. Un sudor frío me empapó la frente. Con manos temblorosas, encendí todas las luces del camión, iluminando la carretera tanto por delante como por detrás. No había nadie a la vista. Solo la niebla, cada vez más espesa, que parecía haberse transformado en una entidad viva que reptaba hacia el camión, envolviéndolo lentamente. Volví a intentarlo. Esta vez el camión respondió, moviéndose hacia adelante con una sacudida. Suspiré aliviado y aceleré, decidido a no detenerme hasta llegar a un lugar poblado. La radio se encendió sola, emitiendo de nuevo aquellos susurros incomprensibles, ahora mezclados con la misma nana infantil que había escuchado fuera. Por más que intentaba apagarla, volvía a encenderse una y otra vez. Los kilómetros pasaban y la carretera parecía no tener fin. Según mis cálculos, ya debería haber llegado a alguna localidad o al menos haber visto alguna señal indicando la proximidad de un pueblo. Pero no había nada, solo la carretera interminable y la niebla omnipresente. El reloj del salpicadero marcaba las 4 de la madrugada cuando noté algo extraño. Las agujas se movían al revés. En lugar de avanzar, retrocedían. Las vi girar cada vez más rápido en sentido contrario, hasta que se detuvieron de golpe. Las 4 en punto.
Y luego, nada. El reloj se había detenido. Fue en ese momento cuando escuché los golpes. Venían de la parte trasera del camión, de donde llevaba la carga. Al principio eran suaves, casi imperceptibles. Luego se volvieron más intensos, más urgentes, como si alguien, o algo, estuviera dentro del remolque, intentando salir. Es solo el viento, me dije a mí mismo, sabiendo perfectamente que era una mentira. No había ningún viento. El aire fuera estaba completamente inmóvil, como congelado en el tiempo. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, hasta que se convirtieron en arañazos. Podía oír claramente el sonido de uñas, o garras, desgarrando el metal, buscando una forma de entrar. Y entonces lo vi de nuevo. No en la carretera, sino a mi lado, en el asiento del copiloto. La criatura sin rostro estaba sentada junto a mí, inmóvil, mirándome fijamente con su cara sin ojos. No recuerdo haber gritado, pero debía hacerlo porque sentí mi garganta arder. El camión se desvió bruscamente, fuera de mi control. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero fue inútil. El vehículo se salió de la carretera y descendió por un terraplén, dando vueltas sobre sí mismo. Lo último que recuerdo es un impacto violento y luego oscuridad. Desperté 3 días después en un hospital de Ciudad Real. Según los médicos, unos excursionistas me habían encontrado inconsciente dentro de mi camión, que estaba estacionado normalmente en un área de descanso de la autopista. No había signos de accidente, ningún daño en el vehículo. La carga estaba intacta. Según todos los indicios, yo mismo había conducido hasta allí y me había detenido voluntariamente, pero eso no era posible. Yo recordaba perfectamente el accidente, la criatura sin rostro, los golpes en el remolque. Todo ello parecía tan real. Los médicos lo atribuyeron a un episodio de microsueño, seguido de una alucinación hipnagógica, algo aparentemente común en conductores con largas jornadas. Una explicación lógica y tranquilizadora que me esforcé por aceptar durante los meses siguientes, hasta que, 6 meses después, recogí un paquete en un almacén de Valencia, con destino a Madrid. Era una caja de tamaño mediano, sin nada destacable. La dejé en el remolque junto con el resto de la carga, y emprendí el viaje de vuelta. Esa noche, mientras conducía por la A3, la radio comenzó a emitir interferencias. Luego vinieron los susurros, y finalmente, la nana infantil. Miré por el retrovisor y lo vi. En medio de la carga, entre las cajas y los paquetes, estaba la figura sin rostro, mirando directamente hacia la cámara de seguridad que tengo instalada en el remolque. Y entonces, por primera vez, habló, no con palabras, sino directamente en mi mente. Te he encontrado de nuevo, Ernesto. Esta vez no me dejarás atrás. Desde entonces lo veo en cada viaje. A veces es solo un vistazo fugaz por el rabillo del ojo. Otras veces está sentado a mi lado durante kilómetros en completo silencio. He aprendido a vivir con su presencia, a aceptar que nunca me librará de ella, porque no es un fantasma que me persigue, es algo mucho peor. Es una entidad que ha decidido acompañarme hasta el final de mi camino. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que cuando llegue mi hora será su rostro sin rasgos lo último que veré antes de sumirme en la oscuridad eterna. Buenas noches a todos. Y recordad, si alguna vez, mientras conducís de madrugada por una carretera solitaria, veis a alguien inmóvil en medio del asfalto, no os detengáis. Por lo que más queráis, no os detengáis nunca. Continuación. Buenas noches. Me llamo Rodrigo Álvarez Mendoza y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de España como transportista profesional. He visto muchas cosas extrañas en mis viajes nocturnos, accidentes inexplicables, figuras al borde de la carretera que desaparecen cuando te acercas, luces que te siguen durante kilómetros para luego desvanecerse en la nada.
pero lo que me ocurrió hace 3 inviernos en una pequeña comarca del norte de Soria supera cualquier experiencia paranormal que pudierais imaginar. Os lo cuento ahora, porque he decidido jubilarme anticipadamente. Ya no me siento capaz de conducir, de noche, y mucho menos de atravesar ciertas zonas de nuestra geografía donde la frontera entre lo real y lo imposible parece diluirse con la puesta de sol. Era mediados de diciembre, una de esas noches en las que el frío te corta la respiración. Nada más salir del camión, transportaba material sanitario desde Barcelona hasta La Coruña, un trayecto que normalmente hago en 2 jornadas. Ese día había salido con retraso por un problema en el almacén, y me vi obligado a conducir durante más horas de las recomendables para recuperar tiempo. La nevada comenzó poco después de pasar Zaragoza. Al principio eran copos dispersos, casi imperceptibles bajo las luces de la autopista. Para cuando llegué a la provincia de Soria, se había convertido en una auténtica ventisca que redujo la visibilidad a poco más de 15 metros. El parte meteorológico no había anunciado nada parecido, lo cual ya de por sí me resultó extraño. Decidí abandonar la autopista y buscar algún pueblo donde pasar la noche. Mi GPS indicaba que había una pequeña localidad a unos 8 kilómetros por una carretera comarcal. Recuerdo perfectamente el nombre: Valdeocuro. Jamás lo había escuchado antes, pero en ese momento me pareció mi única opción viable. La carretera comarcal estaba completamente desierta y sin iluminar. La nieve caía ahora con tanta intensidad que mis limpiaparabrisas apenas daban abasto. El camión avanzaba a paso de tortuga, luchando contra el viento que lo zarandeaba como si fuera una simple caja de cerillas. A medida que me adentraba en aquella carretera secundaria, empecé a sentir una extraña opresión en el pecho, como un presentimiento de que algo no iba bien. Lo atribuía al cansancio y a la tensión de conducir en condiciones tan adversas. Sin embargo, esa sensación se intensificó cuando mi radio, que hasta entonces funcionaba perfectamente, comenzó a emitir una estática entrecortada por fragmentos de conversaciones que sonaban distantes y antiguas. No le di mayor importancia y seguí avanzando. Según el GPS, estaba a menos de 2 kilómetros de Valdeocuro cuando divisé las primeras luces del pueblo. Recuerdo haber sentido un inmenso alivio. Sin embargo, ese alivio se transformó rápidamente en desconcierto. Las luces no eran las típicas farolas anaranjadas o blancas de cualquier pueblo español. Eran de un color azulado, casi verdoso, que palpitaban como si respondieran a algún tipo de patrón o ritmo. Un ritmo que, de alguna manera, parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Al llegar a la entrada del pueblo, me encontré con un cartel de madera carcomido por el tiempo: Valdeocuro. Lo extraño es que debajo del nombre había una fecha: 1953. No ponía nada más, ni bienvenidos, ni población, solo esa fecha. El pueblo consistía en una sola calle principal que se abría paso entre 2 hileras de casas bajas de piedra gris. Todas las ventanas estaban iluminadas con aquella luz azulada, pero no se veía movimiento alguno tras los cristales. No había coches aparcados, ni personas caminando a pesar de que apenas eran las 11 de la noche. El silencio era absoluto. Ni siquiera se oía el viento que minutos antes azotaba mi camión con violencia. Avancé lentamente por la calle principal buscando algún hostal o pensión donde pasar la noche. A mitad de camino vi lo que parecía ser un bar. Un letrero de neón azul, del mismo tono inquietante que iluminaba todo el pueblo, parpadeaba débilmente sobre la puerta. Para el cruce. Aparqué el camión lo mejor que pude y bajé, armándome de valor. El frío me golpeó como una bofetada, pero no era un frío normal. Era un frío que parecía traspasar la ropa y la piel, instalándose directamente en los huesos. Un frío que te robaba la energía y la voluntad. Al empujar la puerta del bar, sonó una campanilla. El interior estaba iluminado con las mismas luces azuladas que había visto desde fuera, creando sombras inquietantes en cada rincón. Había 5 o 6 mesas vacías y una barra tras la cual se encontraba un hombre de unos 60 años limpiando un vaso con un trapo. Vestía una camisa blanca y un chaleco oscuro.
como los camareros de los bares de pueblo de toda la vida. «Buenas noches», dije frotándome las manos para entrar en calor. «Menudo temporal se ha levantado». El hombre me miró durante unos segundos sin responder. Sus ojos eran de un gris tan claro que parecían casi blancos. Finalmente, asintió levemente. «No esperábamos a nadie esta noche», respondió con una voz ronca como si llevara mucho tiempo sin usarla. «Hace años que no viene nadie nuevo». Su comentario me resultó extraño, pero lo atribuí a la típica forma de hablar de los pueblos pequeños y aislados, donde cualquier forastero es una novedad. «Estoy buscando un sitio donde pasar la noche», expliqué. «La nevada me ha pillado por sorpresa y no me atrevo a seguir conduciendo». «Doña Carmela alquila habitaciones», dijo el camarero tras una pausa. «Es la última casa a la derecha, la que tiene una puerta azul. Pero antes de ir, ¿quiere tomar algo para entrar en calor?». Asentí y pedí un café con un chorrito de brandy. Mientras el hombre preparaba la bebida, eché un vistazo más detenido al local. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro. Todas mostraban el mismo pueblo, Valdeocuro, pero en una época claramente anterior. En una de ellas se veía una procesión religiosa. En otra, la inauguración de lo que parecía ser la escuela. Lo más inquietante es que en todas las fotos, sin excepción, los rostros de las personas aparecían borrosos, como si alguien los hubiera difuminado deliberadamente. El camarero me sirvió el café. Estaba ardiendo, pero me supo extrañamente, frío al beberlo, como si el calor no llegara a traspasar mis labios. Mientras tomaba pequeños sorbos, entraron 2 hombres más al bar. Ambos rondaban los 50 años y vestían ropa de trabajo que parecía salida de otra época. Pantalones de pana desgastados, camisas a cuadros y boinas negras. Me saludaron con un leve movimiento de cabeza antes de sentarse en una mesa alejada. Hablaban entre sí en susurros, pero de vez en cuando me lanzaban miradas furtivas. Terminé mi café y pregunté cuánto debía. El camarero negó con la cabeza. «Invita la casa», dijo. «No tenemos muchas visitas últimamente, especialmente desde el accidente». «¿Qué accidente?», pregunté, intrigado. El hombre intercambió una mirada con los 2 clientes de la mesa alejada. Hubo un silencio incómodo que se alargó durante varios segundos. «El de las minas», respondió finalmente. «Ocurrió hace mucho tiempo. 38 mineros quedaron atrapados. Ninguno sobrevivió». «Lo siento mucho», dije sin saber qué más añadir. «Debería ir a ver a doña Carmela antes de que sea más tarde», continuó el camarero, cambiando abruptamente de tema. «No le gustan las visitas a deshora». Agradecí la información y salí del bar. La nevada había cesado por completo, lo cual me pareció extraño considerando su intensidad minutos antes. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, pero la luna, aunque llena, emitía una luz azulada similar a la que iluminaba todo el pueblo. Caminé hasta el final de la calle, buscando la casa con la puerta azul. La encontré fácilmente. Era una construcción de 2 plantas con un pequeño jardín delantero cubierto de nieve. Todas las ventanas estaban a oscuras excepto una en el piso superior, desde donde se filtraba la misma luz azulada que parecía ser la norma en Valdeocuro. Llamé a la puerta y esperé. Pasados unos minutos, cuando ya pensaba que tendría que volver al bar y preguntar de nuevo, la puerta se abrió lentamente. Ante mí apareció una anciana menuda, de pelo blanco recogido en un moño. Vestía completamente de negro, como si estuviera de luto. Sus ojos eran del mismo gris blanquecino que los del camarero. «Buenas noches», dije. «Me han dicho en el bar que usted alquila habitaciones». La anciana me observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, asintió y se hizo a un lado para dejarme pasar. «Solo por esta noche», respondió con una voz sorprendentemente clara para alguien de su edad. «Mañana tendrá que marcharse antes del amanecer». El interior de la casa estaba limpio y ordenado, pero tenía un aire de abandono, como si hubiera quedado congelado en el tiempo. Los muebles, las lámparas, incluso los cuadros en las paredes,
parecían pertenecer a los años 50. «La habitación está arriba», dijo doña Carmela mientras subía las escaleras con una agilidad impropia de su edad. «No haga ruido. Los otros huéspedes ya están durmiendo». «¿Otros huéspedes?». Me sorprendió, pues no había visto ningún otro vehículo en el pueblo aparte de mi camión. La seguí en silencio hasta el piso superior, donde me mostró una pequeña habitación con una cama individual, un armario y una mesita de noche. Lo único extraño era que no había ninguna fuente de luz normal. En su lugar, una especie de lámpara de gas modificada emitía aquel resplandor azulado que ya empezaba a resultarme inquietante. «El baño está al final del pasillo», explicó la anciana. «No utilice agua caliente. No funciona desde el accidente». De nuevo aquella referencia al accidente. Quise preguntar más detalles, pero doña Carmela ya se estaba retirando. «Una cosa más», dijo antes de cerrar la puerta. «No importa lo que oiga durante la noche. No salga de la habitación hasta que yo venga a buscarle por la mañana. ¿Entendido?». Asentí, desconcertado. Cuando se marchó, me senté en la cama intentando procesar todo lo que estaba ocurriendo. El pueblo entero me daba mala espina. Pensé en recoger mis cosas y marcharme de inmediato, pero la nevada podía volver en cualquier momento y no me apetecía quedarme atrapado en mitad de la nada. Decidí que lo más sensato era descansar y partir al amanecer, como había sugerido la anciana. Me quité los zapatos y me tumbé en la cama sin desvestirme, por si necesitaba salir con urgencia. A pesar del cansancio acumulado tras horas de conducción, tardé en conciliar el sueño. Había algo en aquella habitación, en toda la casa, en realidad, que me provocaba una sensación de desasosiego. Finalmente, el agotamiento venció a la inquietud y me quedé dormido. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero me despertó un ruido. Al principio pensé que estaba soñando. Eran voces cantando a coro, como en una letanía o un cántico religioso. Me incorporé en la cama y escuché con atención. No había duda, el sonido venía de fuera de la casa. Me levanté y me asomé a la ventana. Lo que vi me dejó paralizado. Una procesión de al menos 20 personas avanzaba por la calle principal. Todos vestían ropas de trabajo manchadas de lo que parecía ser carbón o tierra negra. Llevaban en alto lo que parecían ser lámparas de minero, que emitían aquel resplandor azulado que iluminaba todo el pueblo. Cantaban en un idioma que no pude reconocer, con voces que sonaban huecas y distantes. Lo más perturbador no era la procesión en sí, sino los rostros de quienes participaban en ella. No tenían facciones definidas. Sus caras eran manchas borrosas, exactamente igual que en las fotografías del bar. Se movían con una coordinación perfecta, como si fueran una sola entidad. Recordé la advertencia de doña Carmela de no salir de la habitación, pasara lo que pasara, y decidí hacerle caso. Cerré la cortina y volví a la cama, pero el cántico seguía escuchándose, cada vez más cercano, y entonces noté algo que me heló la sangre. La luz azulada de mi habitación comenzó a parpadear al ritmo de aquellas voces. Poco a poco, el cántico fue subiendo de intensidad hasta convertirse en un lamento desgarrador, como si decenas de personas gritaran al unísono. La luz parpadeaba cada vez más rápido, al mismo ritmo frenético de los lamentos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. La luz se estabilizó y el silencio volvió a reinar en el pueblo. Estaba decidido a no volver, a asomarme a la ventana, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué con cautela y aparté ligeramente la cortina. La calle estaba completamente vacía. No había rastro alguno de la procesión, como si nunca hubiera existido. Volví a la cama, pero ya no pude dormir. Pasé el resto de la noche en vela, escuchando los crujidos de la vieja casa y lo que me parecieron pasos en el pasillo y las habitaciones contiguas. En más de una ocasión, creí oír susurros junto a mi puerta, como si alguien, o algo, estuviera al otro lado, observándome a través de la madera. Al primer indicio de luz matutina, doña Carmela llamó a mi puerta. Cuando abrí, me miró con una expresión indescifrable. «Es hora de que se marche»,
dijo simplemente. Recogí mis escasas pertenencias y las seguí escaleras abajo. En la cocina había preparado café y unas tostadas. Coma algo antes de irse, me indicó. El camino es largo. Mientras desayunaba en silencio, reuní el valor para preguntar por lo que había visto la noche anterior. Anoche vi una especie de procesión en la calle, dije con cautela. ¿Es alguna tradición local? La anciana me miró fijamente durante un largo momento antes de responder. Lo que vio anoche fueron los mineros que murieron en el accidente, respondió con naturalidad como quien habla del tiempo. Aparecen cada noche, buscando la salida que nunca encontraron. Llevan haciéndolo desde 1953. ¿Pero eso es imposible?, me interrumpió con una sonrisa amarga. En Valdeocuro lo imposible ocurre todas las noches desde hace 70 años. Por eso nadie viene aquí, y por eso nadie se va. Yo me voy ahora mismo, afirmé, levantándome de la mesa. ¿Eso cree usted? Sus palabras me provocaron un escalofrío. Pagué la habitación apresuradamente y salí de la casa sin mirar atrás. La luz del amanecer iluminaba el pueblo, pero no era una luz normal. Seguía teniendo aquel tono azulado antinatural, como si el propio sol se hubiera contagiado de la extraña luminosidad de Valdeocuro. Llegué a mi camión y arranqué de inmediato. Al pasar frente al bar, vi al camarero de la noche anterior barriendo la entrada. Me saludó con la mano, y por un instante su rostro pareció difuminarse exactamente como los de las personas en la procesión nocturna. Conduje a toda velocidad por la carretera comarcal, ansioso por volver a la autopista y alejarme de aquel lugar maldito. El GPS marcaba que estaba a solo 5 kilómetros de la salida cuando la niebla comenzó a surgir de la nada. Una niebla espesa, opaca, que me obligó a reducir la velocidad casi hasta detenerme. Avancé a paso de tortuga durante lo que me parecieron horas. Cuando finalmente la niebla se disipó, me encontré exactamente en el mismo punto donde había comenzado mi pesadilla, frente al cartel de Valdeocuro, 1953. Intenté dar la vuelta, pero el motor se apagó y no volvió a arrancar. A través del parabrisas vi cómo las luces azules del pueblo comenzaban a encenderse una a una, a pesar de ser pleno día. Y en la puerta del bar, el camarero me observaba, esperando mi regreso. Han pasado 3 años desde entonces. 3 años, en los que cada noche veo la procesión de los mineros sin rostro desde mi ventana en la pensión de doña Carmela. 3 años en los que he intentado salir de Valdeocuro decenas de veces, siempre con el mismo resultado: la niebla, la desorientación y el regreso inevitable al punto de partida. He descubierto que no soy el único atrapado aquí. Hay otros como yo, viajeros que tuvieron la mala fortuna de desviarse por la carretera equivocada en el momento equivocado. Algunos llevan décadas en el pueblo. Sus rostros, como los míos, empiezan a difuminarse poco a poco. Es el efecto de Valdeocuro, me explicó doña Carmela. Con el tiempo, todos acabamos formando parte de la procesión. Si alguna vez, durante vuestros viajes nocturnos, el GPS os sugiere un desvío por una carretera comarcal hacia un pueblo llamado Valdeocuro, ignoradlo. Seguid vuestro camino original, aunque eso suponga dar un rodeo de 100 kilómetros. Porque una vez que entras en Valdeocuro, nunca vuelves a salir realmente. Y si una noche de invierno, mientras conducís por alguna carretera solitaria del norte de España, veis luces azuladas parpadeando en la distancia, no os acerquéis. Dad media vuelta y alejaos lo más rápido que podáis, porque probablemente sea yo, junto a los demás habitantes eternos de Valdeocuro, buscando a nuestro próximo compañero de desgracia. Buenas noches, y que nunca os encontréis conmigo en Minmanichintu, la carretera. Continuación. Buenas noches. Me presento. Soy Carlos Vega Ruiz, transportista profesional desde hace 16 años.
Recorro las carreteras de España llevando mercancías de un lado a otro, principalmente por la zona norte. Lo que voy a contaros ocurrió hace exactamente 2 años, pero sigue tan fresco en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Es la primera vez que lo comparto con alguien que no sea mi esposa, y os pido que lo escuchéis con mente abierta, porque ni yo mismo termino de creer lo que viví aquella noche de octubre. Mi padre, Tomás Vega, fue camionero toda su vida. Me crié escuchando sus historias de carretera, sus aventuras y desventuras al volante de su viejo Pegaso. Era mi héroe, mi referente. Todo lo que sé sobre este oficio lo aprendí de él. La carretera es una amante celosa, solía decirme. Te da libertad, pero a cambio exige respeto y atención constantes. Un segundo de distracción puede ser el último. Nunca imaginé cuán proféticas resultarían sus palabras. Papá falleció hace 5 años en un accidente en la Nacional 6, cerca del puerto de Piedrafita, en la provincia de León. Una noche de niebla espesa, un coche invadió su carril y él, intentando esquivarlo, perdió el control. Su camión se precipitó por un terraplén. Murió en el acto, según nos dijeron. Al menos no sufrió. Después de su muerte, yo continué con su legado. Incluso compré su ruta habitual a la empresa para la que trabajaba, esa que hacía todas las semanas desde Madrid hasta Galicia y vuelta. Era mi forma de mantenerle presente, de honrar su memoria. Aquel día de octubre había partido de Madrid con un cargamento de piezas electrónicas con destino a Lugo. El trayecto transcurría sin incidentes. La noche era clara, con una luna llena que iluminaba el paisaje castellano con una luz plateada casi irreal. Llevaba la radio puesta, escuchando un programa nocturno de esos que acompañan a los camioneros en sus viajes solitarios. Al llegar a la provincia de León, decidí hacer una parada en el mismo área de servicio donde mi padre solía descansar, La Encina, un sitio sencillo pero acogedor donde los camioneros éramos bien recibidos. Aparqué en una esquina del aparcamiento, pedí un café bien cargado y unas migas, especialidad de la casa, y me senté en una mesa alejada. Mientras cenaba, noté que había empezado a levantarse niebla. No le di mayor importancia. Es habitual en esa zona montañosa durante el otoño. Terminé mi cena, pagué la cuenta y salí hacia el camión. La niebla se había espesado considerablemente en apenas media hora. Apenas podía ver más allá de 5 metros. Arranqué el motor y me incorporé de nuevo a la Nacional. La visibilidad era pésima, así que reduje la velocidad a menos de 60 kilómetros por hora. La radio comenzó a fallar, alternando momentos de nitidez con otros de minutos estática. Finalmente, después de varios intentos fallidos de sintonizar alguna emisora, decidí apagarla. El silencio que invadió la cabina resultó inquietante, solo interrumpido por el rumor constante del motor y el ocasional chirrido de los limpiaparabrisas. La niebla se había transformado en un muro blanco que engullía todo a su paso. Los hitos kilométricos aparecían y desaparecían como fantasmas fugaces en los márgenes de la carretera. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba acercándome al puerto de Piedrafita, al mismo tramo donde mi padre había perdido la vida 5 años atrás. Una sensación de desasosiego se apoderó de mí. Siempre me ocurría al pasar por ese punto, pero aquella noche la sensación era mucho más intensa, casi física, como si una mano invisible me oprimiera el pecho. La temperatura dentro de la cabina comenzó a descender bruscamente. Vi cómo se formaba vaho al respirar, a pesar de que la calefacción estaba funcionando a pleno rendimiento. El frío se coló hasta mis huesos, un frío que iba más allá de lo normal, más allá de lo físicamente explicable. Entonces lo escuché, un sonido apenas perceptible al principio, que fue aumentando gradualmente hasta hacerse claramente audible. Era una canción, concretamente La Lola, de Los Brincos, la favorita de mi padre. La radio seguía apagada, pero la melodía sonaba con perfecta nitidez. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré nerviosamente a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Quizás había dejado el móvil encendido y alguna aplicación estaba reproduciendo música, pero no. El teléfono estaba en silencio, guardado en la guantera.
La canción continuó sonando durante unos minutos. Luego cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió resultaba casi ensordecedor, y entonces percibí un movimiento por el rabillo del ojo. Algo, o alguien, se había sentado en el asiento del copiloto. Giré la cabeza, lentamente, aterrorizado por lo que pudiera encontrar. El corazón me latía tan fuerte que temía que fuera a salírseme del pecho. En el asiento, parcialmente iluminado por las luces del salpicadero, estaba mi padre. No era una aparición terrorífica, como las que se ven en las películas de miedo. No tenía heridas visibles ni aspecto cadavérico. Era simplemente mi padre, tal como lo recordaba, con su característica gorra de visera, su chaqueta de cuero desgastada y aquella barba entrecana que nunca quiso afeitarse del todo. La única diferencia era que parecía más joven, como en las fotografías de cuando yo era niño. Mi primer instinto fue frenar bruscamente y salir del camión. Pero algo me detuvo. No sentía miedo. Al contrario, una extraña calma me invadió, como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento. ¿Papá? Conseguí balbucear finalmente. Él me miró y sonrió. Era esa sonrisa cálida que recordaba de mi infancia, la que me dirigía cuando volvía de sus largos viajes cargado de pequeños regalos y grandes historias. «Hola, Carlitos», respondió con aquella voz grave y serena que tanto echaba de menos. «No frenes, sigue conduciendo». Obedecí como un autómata, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Durante varios minutos, condujimos en silencio. La niebla seguía siendo espesa, pero curiosamente ya no me sentía inseguro. Era como si la presencia de mi padre me infundiera una extraña confianza. «Te has convertido en un buen camionero», dijo finalmente. «Estoy orgulloso de ti». Las lágrimas acudieron a mis ojos. Durante años había soñado con escuchar esas palabras. «Te echo de menos, papá», dije con la voz entrecortada. «Todos los días». «Lo sé, hijo, y yo a vosotros. A ti, a tu madre, a los niños. Pero así es la vida, y la muerte también». «¿Estás bien?», pregunté sin saber exactamente a qué me refería con esa pregunta. Él soltó una risita. «Estoy en paz, si es lo que te preocupa. Pero hay algo que no me deja descansar del todo. Por eso estoy aquí esta noche». La carretera seguía serpenteando entre la niebla. Habíamos comenzado el ascenso al puerto de Piedrafita, ese punto donde la Nacional se estrecha y las curvas se vuelven más pronunciadas. «¿Recuerdas lo que te dije sobre la carretera?», preguntó mi padre. «Es una amante celosa», recité. «Te da libertad, pero exige respeto y atención constantes». «Exacto», asintió complacido. «Esta noche estás siguiendo mis pasos demasiado de cerca, hijo. Y no me refiero solo a la ruta». Su comentario me desconcertó. No entendía a qué se refería. «Llevas más de 16 horas al volante, Carlos», continuó con tono serio. «Has falsificado el tacógrafo, igual que yo solía hacer. Estás agotado, aunque no quieras admitirlo. Tus reflejos no son los que deberían». Me quedé helado. Era cierto. Había manipulado el tacógrafo para poder hacer el trayecto de una tirada y estar de vuelta en Madrid para el cumpleaños de mi hijo pequeño al día siguiente. No era la primera vez que lo hacía, y nunca había tenido problemas. «Es solo por esta vez», me justifiqué. «Quiero estar con Tomás en su cumpleaños. Se llama como tú, ya sabes». «Lo sé», sonrió brevemente. «Y es un niño estupendo. Por eso mismo no puedo permitir que cometas mi error». «¿Tu error?». Mi padre guardó silencio unos instantes antes de responder. «No fue el coche el que invadió mi carril, Carlos. Fui yo quien se quedó dormido al volante. Un segundo». Solo fue un segundo, pero bastó para que perdiera el control. Lo último que recuerdo es el vacío bajo las ruedas y un pensamiento: no volvería a veros. Las lágrimas rodaban ya libremente por mis mejillas. Nunca había cuestionado la versión oficial del accidente. ¿Por qué habría de hacerlo? Era más fácil culpar a un conductor anónimo que aceptar que mi padre, mi héroe, había cometido un error fatal.
De repente, los faros de mi camión iluminaron algo en la carretera. Una curva cerrada que no había visto a tiempo. Instintivamente, giré el volante con brusquedad. Las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado. Durante un segundo interminable, sentí que el camión derrapaba hacia el borde de la carretera, hacia el mismo precipicio que se había llevado a mi padre. «¡Frena! ¡Frena!», gritó mi padre, sujetando el volante junto a mí. Pisé el freno con todas mis fuerzas. El camión se detuvo a escasos centímetros del guardarraíl, que en ese punto era lo único que separaba la carretera de un descenso de más de 50 metros. Mi corazón latía desbocado. Me temblaban las manos, las piernas, todo el cuerpo. Había estado a punto de repetir exactamente el destino de mi padre. «Y esto es solo el principio del puerto», dijo él, ahora con voz tranquila. «Quedan al menos 15 curvas como esta antes de coronarlo. No estás en condiciones de seguir». Sabía que tenía razón. El cansancio acumulado estaba pasando factura. Los párpados me pesaban como si fueran de plomo. La adrenalina del momento me había despejado momentáneamente, pero no duraría mucho. «Hay un área de descanso a 2 kilómetros», continuó mi padre. «Para allí y duerme unas horas. Te sentirás culpable por retrasarte. Pensarás que le estás fallando a Tomás. Pero créeme, es mejor llegar tarde a su cumpleaños que no llegar nunca». Asentí en silencio. Con cuidado, volviendo a poner el camión en marcha, recorrí los 2 kilómetros que me separaban del área de descanso. Aparqué en una zona bien iluminada y apagué el motor. Cuando me giré hacia el asiento del copiloto, mi padre ya no estaba allí. No me sorprendió. De alguna manera, sabía que su visita tenía un propósito concreto y que una vez cumplido debía marcharse. «Gracias, papá», susurré al asiento vacío. Sentí como una mano invisible me rozaba el hombro, y luego nada. El frío sobrenatural que había invadido la cabina se disipó. La temperatura volvió a la normalidad. Me recosté en el asiento, agotado física y emocionalmente. Dormí profundamente durante 6 horas. Cuando desperté, la niebla se había disipado por completo. Un sol radiante iluminaba el paisaje montañoso. Me sentía descansado y, curiosamente, en paz. Llamé a casa para explicar que llegaría con retraso. Mi esposa lo entendió. Tomás, también, a pesar de su decepción inicial. «La seguridad primero», me dijo con esa sabiduría impropia de sus 8 años. El abuelo siempre lo decía. Llegué a Madrid con casi 12 horas de retraso. Pero llegué, y mientras abrazaba a mi familia, no podía dejar de pensar que ese abrazo no habría sido posible sin la intervención de mi padre. Desde aquella noche, he vuelto a pasar decenas de veces por el puerto de Piedrafita. La figura de mi padre nunca ha vuelto a materializarse en el asiento del copiloto, pero a veces, cuando la fatiga amenaza o cuando la carretera se complica, percibo un ligero aroma a tabaco negro, el que él fumaba, y sé que sigue velando por mí. No todas las apariciones traen terror o desgracia. A veces, como descubrí aquella noche de octubre, vienen a salvarnos de nosotros mismos y a recordarnos que algunos vínculos son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede romperlos del todo. Buenas noches y conducid con precaución. Nunca se sabe quién puede estar observándoos desde el otro lado. Continuación. Buenas noches. Mi nombre es Miguel Sánchez Ortiz, transportista de profesión desde hace 18 años. Recorro las carreteras secundarias de España entregando mercancías donde otros no llegan. Lo que estoy a punto de contaros ocurrió el invierno pasado, en una de esas rutas remotas que atraviesan la Sierra de Teruel. He dudado mucho antes de compartir esta experiencia, pero creo que debo hacerlo como advertencia para aquellos que, como yo, pasan largas horas solos en la carretera. Era finales de enero, una noche particularmente fría. El termómetro marcaba 8 grados bajo cero y los partes meteorológicos advertían de posibles nevadas en zonas de montaña.
Llevaba un cargamento de productos farmacéuticos hacia un pueblo pequeño en el Maestrazgo turolense, una zona escasamente poblada con carreteras sinuosas que serpentean entre montañas y barrancos. Mi camión es mi segundo hogar, un MAN TGX, con cabina amplia que llevo pagando a plazos desde hace 5 años. Lo he equipado con todas las comodidades posibles. Una pequeña nevera, un hornillo eléctrico, un buen equipo de música y una cama bastante decente para los descansos obligatorios. Esa noche, sin embargo, ninguna de esas comodidades me serviría de consuelo. El trayecto transcurría sin incidentes. La carretera estaba desierta, algo habitual en esas rutas y a esas horas. La radio sintonizaba con dificultad las emisoras convencionales, así que había conectado mi móvil al equipo de sonido para escuchar un podcast sobre misterios sin resolver. Ironías del destino, supongo. Eran cerca de las 11 de la noche cuando crucé el último pueblo con cierta entidad demográfica antes de adentrarme en una zona completamente despoblada. A partir de allí, me esperaban unos 50 kilómetros de carretera en completa soledad, bordeando precipicios y atravesando bosques de pinos hasta llegar a mi destino. La luna llena iluminaba el paisaje con una luz plateada casi sobrenatural, proyectando sombras inquietantes entre los árboles. Había comenzado a nevar ligeramente, pequeños copos que danzaban en el haz de mis faros antes de posarse sobre el asfalto. Reduje la velocidad por precaución. Conocía bien los peligros de las placas de hielo en esas carreteras de montaña. Fue entonces cuando la radio, que seguía encendida a bajo volumen por debajo del sonido del podcast, comenzó a emitir una interferencia extraña. Al principio era apenas perceptible. Un leve zumbido que fui notando cada vez con mayor intensidad hasta que finalmente interrumpió por completo mi podcast. Intenté ajustar la sintonía, pero todas las frecuencias emitían el mismo sonido. Una especie de zumbido rítmico que subía y bajaba de intensidad como si siguiera un patrón. Parecían casi pulsaciones. Lo achaqué a las montañas y a la mala cobertura. Apagué la radio para continuar el viaje en silencio, pero entonces ocurrió algo todavía más extraño. El zumbido continuó. No provenía ya de los altavoces, sino de algún punto indeterminado del exterior. Era como si el propio aire vibrara. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún problema con el motor. Paré en un pequeño ensanche de la carretera y bajé del camión para revisar. El frío me golpeó como una bofetada nada más abrir la puerta. El zumbido se intensificó en cuanto puse un pie en el suelo, ahora claramente perceptible como una vibración que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Comprobé el motor, los neumáticos, la carga. Todo parecía en orden. Estaba a punto de volver a la cabina cuando lo noté. Un hormigueo extraño en la nuca, esa sensación primaria que te advierte de que alguien o algo te está observando. Me di la vuelta lentamente. La carretera estaba desierta en ambas direcciones, flanqueada por un denso bosque de pinos. La nieve caía ahora con mayor intensidad, creando un velo blanco que dificultaba la visibilidad. Y entonces lo vi. Entre los árboles, a unos 20 metros de distancia, una luz. No era una luz cualquiera. No se parecía a una linterna ni a los faros de un vehículo. Era una esfera luminosa de un color azulado pálido, del tamaño aproximado de un balón de fútbol, que flotaba a 1 metro del suelo. Parpadeaba exactamente al ritmo del zumbido, como si ambos fenómenos estuvieran sincronizados. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. La esfera comenzó a moverse, no de forma errática, sino con un propósito claro. Se acercaba a la carretera, a mí. El pánico me devolvió la capacidad de movimiento. Subí al camión de un salto y arranqué el motor. Por el retrovisor vi cómo la esfera salía del bosque y se situaba en medio de la carretera, justo donde yo había estado segundos antes. Puse primera y pisé el acelerador, decidido a alejarme de allí lo más rápido posible.
Los neumáticos patinaron brevemente sobre el asfalto cada vez más cubierto de nieve antes de agarrarse y propulsar el vehículo hacia adelante. No había recorrido ni 200 metros cuando los instrumentos del salpicadero comenzaron a comportarse de manera errática. Las luces parpadeaban, el velocímetro oscilaba violentamente y la pantalla de la computadora de a bordo se llenó de caracteres incomprensibles. El zumbido, que había desaparecido momentáneamente, volvió con más fuerza, tan intenso que hacía vibrar el volante entre mis manos. Miré de nuevo por el retrovisor y sentí que el corazón se me paralizaba. La esfera luminosa estaba justo detrás del camión, siguiéndome, manteniéndose a una distancia constante de unos 10 metros. Era imposible que se moviera a esa velocidad, y sin embargo, allí estaba. Aceleré más, tomando las curvas a una velocidad temeraria. El camión se balanceaba peligrosamente en cada viraje, pero el miedo era más fuerte que la prudencia. Tenía que alejarme de aquella cosa a toda costa. Descanta. De repente, todas las luces del camión se apagaron. El motor se detuvo. Me encontré sumido en la oscuridad, con el vehículo perdiendo velocidad rápidamente hasta detenerse por completo en mitad de la carretera. El silencio que siguió fue tan absoluto que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Y entonces lo vi de nuevo. La esfera luminosa apareció frente al parabrisas, flotando a la altura de mis ojos. Su luz pulsante era ahora la única iluminación en kilómetros a la redonda. Lo que ocurrió a continuación desafía cualquier explicación racional. La esfera comenzó a cambiar de forma. Se estiró, se contrajo y finalmente adoptó una silueta vagamente humanoide. No tenía rasgos definidos, solo una forma general que sugería una cabeza, un torso y extremidades. La vibración del aire se intensificó hasta convertirse en un zumbido ensordecedor que me taladraba el cerebro. Y entonces escuché una voz, no con mis oídos, sino directamente en mi cabeza. No eran palabras exactamente, sino impresiones, conceptos que mi mente traducía desesperadamente a un lenguaje comprensible. Lo que entendí me heló la sangre. Observamos, estudiamos, recolectamos. La cabina del camión se llenó de una luz cegadora. Sentí un dolor agudo en las sienes, como si alguien estuviera hurgando dentro de mi cerebro con un hierro al rojo, vivo. Imágenes inconexas inundaron mi mente, lugares que no reconocía, rostros que nunca había visto, símbolos y ecuaciones incomprensibles. Era como si estuvieran descargando una cantidad ingente de información directamente en mi cerebro, o tal vez extrayéndola. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba completamente paralizado, a merced de aquella entidad que invadía mi mente sin ninguna consideración ni piedad. No sé cuánto tiempo duró. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo pareció detenerse en aquella carretera olvidada, en mitad de las montañas de Teruel. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, la luz había desaparecido. La esfera ya no estaba frente al parabrisas. El zumbido había cesado. Estaba solo de nuevo, temblando incontrolablemente, empapado en sudor frío a pesar de la temperatura gélida. El motor del camión volvió a la vida por sí solo, como si nunca hubiera fallado. Las luces se encendieron. Los instrumentos funcionaban, con normalidad. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto yo. Me sentía diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de mí. No podía precisar qué exactamente, pero sabía que ya no era la misma persona que había iniciado aquel viaje horas antes. Con manos temblorosas puse el camión en marcha y continué el trayecto. La nieve había dejado de caer. El cielo estaba despejado ahora, la luna brillaba con una claridad casi dolorosa. Según el reloj del salpicadero, eran las 3:20 de la madrugada. Habían pasado más de 4 horas desde mi encuentro con la esfera luminosa, aunque yo habría jurado que solo habían sido minutos. Llegué a mi destino al amanecer. Entregué la mercancía como estaba previsto y me alojé en una pequeña pensión para descansar
antes del viaje de vuelta. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella luz pulsante y sentía de nuevo la presencia invasiva en mi mente. Durante los días y semanas siguientes, extraños síntomas comenzaron a manifestarse. A veces me despertaba en mitad de la noche hablando, en un idioma que no conocía. Dibujaba compulsivamente símbolos y diagramas que no tenían ningún sentido para mí, pero que trazaba con la precisión de un ingeniero. Desarrollé una sensibilidad extrema a ciertos sonidos de alta frecuencia que nadie más parecía percibir. Y lo más perturbador, comencé a saber cosas que no debería conocer. El resultado de la lotería antes de que se celebrara el sorteo. El contenido exacto de cartas que aún no había abierto. Conversaciones que tenían lugar a kilómetros de distancia. Consulté con médicos, psiquiatras, incluso con un parapsicólogo. Nadie supo darme una explicación satisfactoria. Las pruebas médicas no mostraban nada anormal, excepto una actividad cerebral ligeramente superior a la media en ciertas áreas relacionadas con la percepción y el procesamiento de información.